Hola, bienvenidos una vez más a este tiempo donde seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios. Antes de iniciar con esta clase especial, vamos a hacer oración. Recuerda que cada que oramos, hablamos con Dios. Así que cierra tus ojos y vamos a hablar juntos con Dios. Querido Dios, te agradecemos mucho porque nos permites estar juntos por este medio que aunque no nos podemos ver físicamente, pero sabemos que es tu espíritu en ti en el que nos unimos y podemos también seguir aprendiendo más acerca de tu palabra. Te agradecemos y ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras Jehová Dios hablaba al pueblo de Israel en el monte Sinaí dándole los 10 mandamientos, el pueblo se asustó, se aterró, entró en pánico. Era tan imponente lo que veían y oían que dijeron a Moisés las palabras de Éxodo 20:19. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. También Jehová dijo a Moisés la forma correcta en que el pueblo debía acercarse a Dios, por medio de un altar y de sacrificios. Inmediatamente, Dios detalló las instrucciones del 6º al 10º mandamiento para regular, poner orden a la forma de relacionarse una persona con otra. Finalmente, Dios ordenó a Moisés que subiera al monte junto con su hermano Aarón, 2 hijos de Aarón que se llamaban Nadab y Abiú, y 70 ancianos o líderes del pueblo de Israel. Aarón, sus 2 hijos y los 70 ancianos debían quedarse desde lejos. Solamente Moisés se acercaría a Jehová. Una vez que Moisés y sus acompañantes retornaron al pueblo, Moisés contó todas las palabras y todas las leyes que Jehová había dicho. Y la Biblia dice en Éxodo 24:3 que el pueblo hizo un compromiso. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Nuevamente Moisés fue ante Jehová Dios al monte Sinaí, pero esta vez estuvo allí con el mismo Jehová Dios durante 40 días y 40 noches. Allí Moisés recibió instrucciones específicas de cómo construir el tabernáculo. Y no solamente recibió las instrucciones, sino que también le fue mostrado el modelo del tabernáculo que Israel necesitaría para que Jehová Dios, el Dios de Israel, habitara en medio de su pueblo. Dios siempre quiso estar con los suyos, ser parte de los suyos, moverse en medio de su pueblo. Y el tabernáculo sería la manera en que Dios mostraría a su pueblo Israel su presencia, su forma de ser, y así el pueblo podría entender mejor los 4 primeros mandamientos que Dios les había dado. ¿Los recuerdas? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 20:4. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Y aquí tenemos 2 palabras pero muy importantes que vamos a estudiar: tabernáculo y modelo. Tabernáculo, esta palabra significa morada, habitación,
tienda móvil o transportable, santuario o tienda de reunión. Y modelo es la traducción de la palabra griega tipo. El tabernáculo ordenado por Dios y construido por Moisés en la tierra debía seguir el modelo o tipo del tabernáculo mostrado por el mismo Dios a Moisés en el monte Sinaí cuando Moisés estuvo allí durante 40 días y 40 noches. Entonces, un tipo es un modelo, una figura que puede ser de un objeto, una persona o un evento real dado por Dios en la Biblia, que sirve como una especie de sombra o anticipo en el Antiguo Testamento, cuya realidad o cumplimiento se encuentra en el Nuevo Testamento, particularmente en la persona y obra de Cristo Jesús. Un tipo nos obliga a mostrar alguna relación de parecido o semejanza entre dos personas, objetos o acontecimientos diferentes. El tipo esencialmente prefigura o señala algo futuro o venidero. El tipo es siempre alguna cosa real, no un símbolo ficticio o ideal. Y además, no es un hecho ordinario de la historia, sino que tiene una exaltada dignidad y valor porque es dado por el mismo Dios. Ahora bien, para que algo sea un tipo, es necesario que tenga el antitipo, o sea, el cumplimiento del tipo, aquello que el tipo señalaba o apuntaba hacia el futuro. En este caso, un tipo es una sombra o reflejo, y el antitipo, o sea, el cumplimiento del tipo, que aparece generalmente en el Nuevo Testamento, es la imagen o realidad o cumplimiento. Por haber creído en el Señor Jesús como tu Salvador, ahora vives en la realidad, no en la sombra. Veamos algunos ejemplos. El tipo, la sombra o lo que anuncia puede ser una persona. Ejemplo, Adán. En Romanos 5:14 dice la Biblia: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura o tipo del que había de venir. Adán es tipo de Cristo, el antitipo es Cristo Jesús, porque Adán es el primer hombre de la primera creación que cayó bajo pecado. Jesús es el primer hombre de la nueva creación, la que es redimida o rescatada por Dios. Segundo, un animal. Ejemplo, el cordero. El cordero derramaría su sangre en lugar del primer hijo de cada familia. Sería su sustituto. En Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El antitipo es Cristo Jesús, como vemos en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el cordero sustituto sin defecto que derramó su sangre para salvarnos. Por haber creído en el Señor Jesús como tu Salvador, ahora vives en lo perfecto, no en la sombra. Tercero, un evento. Ejemplo, la desobediencia e incredulidad de Israel en el desierto. En 1 Corintios 10:11 dice la Biblia: y estas cosas les acontecieron como ejemplo o tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. El andar del pueblo de Israel en el desierto es un modelo o tipo de los creyentes desobedientes que no le creen ni obedecen a Dios. Cuarta, una cosa. Ejemplo, el tabernáculo. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo o tipo que se te ha mostrado en el monte. Hay un tabernáculo celestial. Esto es lo que vamos a estudiar. Por haber creído en el Señor Jesús como tu Salvador, ahora vives en lo perfecto, no en la sombra. Quinto, una institución. Ejemplo, el día de reposo de Éxodo 20:8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hebreos 4:9 dice: por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo es Cristo Jesús, el reposo del creyente, y eso ya lo estudiamos. Sexto, una ceremonia. Ejemplo, la Pascua celebrada por el pueblo de Israel recordando la liberación de la esclavitud en Egipto. En 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, porque Él nos hace libres de la esclavitud del pecado. Los tipos ocurren con mayor frecuencia en el Pentateuco o 5 libros o rollos, pero también se encuentran, aunque no tan a menudo, en otras partes de la Biblia. ¿Aceptas el desafío de estudiar los tipos de Cristo en el tabernáculo ordenado por Dios y construido por Moisés? Te esperamos una vez más en nuestro Club Bíblico Virtual de las Buenas Nuevas. Hemos estado estudiando sobre los 10 mandamientos dados por Dios a su pueblo Israel en el monte Sinaí. Han sido varios meses que el Señor nos ha estado dando esta oportunidad de crear estos videos y gracias te damos también porque tú nos has estado viendo hasta el día de hoy. Estamos seguros que has estado aprendiendo mucho acerca de Dios, ¿no es así? Y bueno, solo hemos estudiado sobre los 17 versículos del capítulo 20 de Éxodo. Imagínate cómo sería ir versículo por versículo aprendiendo sobre Dios. Hay mucho que aprender y es nuestro deseo ir avanzando cada semana y poder llegar hasta el capítulo 40 de Éxodo, que es el último capítulo de este libro. Pero antes de continuar con estos estudios, queremos hacer un pequeño repaso sobre el libro de Éxodo, sobre los primeros capítulos y un panorama en general. Lo haremos de la siguiente manera. Tenemos para ti 10 cosas que seguramente no sabías acerca de este libro, el libro de Éxodo. Acompáñanos a descubrirlas. Número 1. El capítulo primero de Éxodo nos narra lo ocurrido durante 400 años. El capítulo 50 de Génesis, que es el último, nos narra lo que sucedió con José, el hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Él fue uno de 12 hermanos que se casaron, tuvieron hijos y cuando hubo una gran hambre en la tierra, Dios usó a José para salvar al país de Egipto y a la familia de Jacob y a muchas otras familias más. José le dijo a su familia que se fueran a vivir a Egipto, pues ahí tendrían comida y un lugar en donde vivir. José fue el instrumento de Dios para que la familia de Jacob no muriera de hambre, pues Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería tan grande que se compararía a las estrellas del cielo, que nadie las puede contar. Seguramente todo el país de Egipto estaba contento y agradecido con José porque él les había salvado la vida, aunque Dios ayudó a José. Cuando José llegó a ser una persona adulta, viejo, él le dijo a su familia que no vivirían para siempre en Egipto. Dios los visitaría, los salvaría, los rescataría y los llevaría a la tierra que había prometido a Abraham. De esto nos habla Éxodo.
400 años donde los israelitas vivieron en Egipto y Dios los sacó con mano fuerte, tal como Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, versículos del 1 al 14. Leeré los versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Número 2. Los hijos de Israel que entraron en Egipto fueron 70. Al salir eran casi 2 millones de personas. Cuando José le dijo a su familia que fueran a vivir a Egipto, no eran muchos como para formar un país. La forma en que vivían eran por familias y en tiendas, es decir, no tenían una tierra propia ni casas hechas de ladrillo o de madera. A esta forma de vida en familia se le llamaba tribu. Entonces la tribu de Israel serían los hijos que le nacieron a Israel. Ya dijimos que Israel, o también llamado Jacob, tuvo 12 hijos y a estos hijos le nacieron más hijos. Cuando los israelitas salieron de Egipto, salieron como las tribus de Israel. Ahora habían crecido en número y ya no eran 70 solamente. Así lo dice Éxodo 12, 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Haciendo cuentas rápidas, es probablemente que el total de personas sería como de 2 millones, contando a las mujeres y niños. La Biblia no nos da el dato exacto, pero imagina añadir todos los animales, como las ovejas, las vacas, los caballos, etc. Aparte de los extranjeros, o sea, de las personas de otras naciones y de los mismos egipcios que salieron con los israelitas. Era mucha gente. ¿Puedes tratar de imaginar toda esa cantidad de personas? Número 3. Los egipcios eran politeístas. Esto quiere decir que adoraban o reverenciaban a muchos dioses. Poli quiere decir muchos y teo viene de la palabra que significa Dios. Había dioses para casi cualquier situación o para cada cosa. Un dios del río, un dios de la noche, un dios del día, de las estrellas, del sol, la luna, la vida, la muerte, el desierto, la música, en fin, eran muchos dioses. Constantemente, estos eran cambiados de nombre o reemplazados por algún dios nuevo. Un dios egipcio, así como en muchas diferentes culturas, no era diferente de un hombre o de una mujer. Esto porque no eran dioses verdaderos, eran invención humana. Inventaban historias, los hombres, para cada dios, así que cada uno tenía un inicio, vivía una vida como muchos hombres, se hacía fuerte, se casaba, tenía hijos que después se volverían dioses, y se hacía viejito y débil para después morir o ser asesinado por algún otro dios, tal como se ve en la película Dioses de Egipto. Se dice que en Egipto había más o cerca de 2,000 dioses. Algo interesante es que creían que el rey de Egipto, al que le llamaban faraón, también era un dios. ¿Te imaginas tener que hacer sacrificios o hacer algo para tener contento a cada dios? Lo que es triste es que muchos israelitas se habían mezclado tanto con los egipcios que también creían en estos dioses falsos. No es de sorprender que algunos años después de que estaban esclavizados en Egipto, Dios les diría a los israelitas: no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. El segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Número 4. Dios revela su nombre por primera vez. En el libro de Génesis leemos cómo Dios habló con muchas personas desde Adán hasta Jacob, pero a ninguna de ellas Dios le dice su nombre, hasta que Dios se encuentra con Moisés por medio de la zarza que tenía fuego, pero no se consumía. Fue entonces que Dios le dice a Moisés su nombre. Dios específicamente le dice a Moisés que no había revelado su nombre
Jehová en el pasado. La razón por la que Dios le revela a Moisés y a Israel su nombre tiene que ver con el significado del mismo nombre. Él es el único Dios eterno y autoexistente y quiere salvarte para tener una relación contigo. Por eso se diferencia de todos los dioses de Egipto, que en realidad no son dioses, porque son inventados por los hombres, tienen un principio y un fin. A partir del capítulo 6 hasta el capítulo 14 de Éxodo, vemos cómo Dios mostró su poder, salvando a Israel de las plagas y sacándolo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida a Abraham. Como Dios es el único Dios vivo y verdadero, en el tercer mandamiento ordena hacer un buen uso de su nombre. De otra manera, la persona será culpable. Número 5. Moisés es un tipo de Jesús. Es común entre los estudiosos de la Biblia usar la frase tipo de Jesús para explicar que Dios estaba mostrando cómo sería Jesús cuando viniera al mundo. Esto no quiere decir que Moisés es Jesús, ni que Moisés reencarnó en Jesús. Claro que no. Lo que significa es que Moisés y Jesús son parecidos en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nació Moisés, el faraón mandó matar a los niños varones recién nacidos. Cuando Jesús nació, el rey Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años. Moisés fue criado en Egipto unos 40 años. Jesús vivió algunos años en Egipto también. Moisés fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús es quien nos liberta de la esclavitud del pecado. Moisés es el legislador o la persona que dio la ley a Israel. Jesús nos libró de la maldición de la ley y ahora nos da su ley, la ley de Cristo. Esto y muchas otras cosas más tienen de parecido entre Moisés y el Señor Jesús. Sin embargo, Jesús es mucho mayor que Moisés porque Jesús es Dios. Así lo dice Hebreos 3, 5 y 6 y lo voy a leer de otra versión, la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Moisés no pudo meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero Jesús sí nos da el reposo verdadero al creer en Él, tal como lo dice Hebreos capítulo 4 y versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Número 6. Hay muchos tipos de Jesús a lo largo de Éxodo. No solo Moisés es parecido a Jesús, sino que muchas otras cosas Dios mostraba lo que Jesús haría o sería al venir al mundo. El Cordero de la Pascua, el cruce del Mar Rojo, el agua en la roca, el pan que descendía del cielo, la roca que lo seguía, la redención, el tabernáculo, los sacerdotes, eso por mencionar solo alguno de ellos, y que no explicaremos cada uno, pero si quisieras saber más, pregunta a tu maestro o comunícate con nosotros. Número 7. Las 10 plagas son juicios que Dios realizó a los dioses egipcios. Dios decidió mostrar su poder y su nombre por medio de las 10 plagas. Cada una de las plagas fue un ataque directo de Dios a los dioses falsos que adoraban en Egipto. Solo había un fin: demostrar quién era el verdadero Dios. Dios atacó al río Nilo al volver las aguas en sangre. Hubo ranas, piojos, moscas. El ganado se murió. Hubo úlceras, después granizo con fuego, langostas, tinieblas y al final la muerte del primogénito en cada casa. Los dioses egipcios no pudieron vencer al Dios verdadero porque no son reales y no tienen poder alguno. Dios demostró que su nombre, Jehová, es real y que Él es el único Dios vivo y verdadero. Los hechiceros de Faraón lo reconocieron, pues le dijeron al rey: dedo de Dios es este. Así que las personas tenían que decidir a quién servirían, si a Jehová, el Dios vivo y verdadero, o a sus más de 2000 dioses. Lo interesante es que cuando los israelitas salieron de Egipto,
varios egipcios también salieron con ellos y gente de otros países más. También habían reconocido que Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Y no solo ellos, sino también todos los reinos de ese entonces escucharon lo que Dios había hecho en Egipto y algunas personas creyeron en Dios, como lo hizo una mujer llamada Rahab. 8. Dios empezó a formar a Israel como nación. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, le dijo que haría una nación de sus descendientes. ¿Cuál es la principal característica de una nación? La cantidad de personas. Ciertamente 70 personas no formarían una nación, pero unas 2 millones de personas con certeza que ya es una nación. Lo primero que Dios hizo con su pueblo al sacarlos de Egipto fue darles leyes, o sea, los 10 mandamientos, para regular su comportamiento como nación, pues siendo esclavos no tenían libertades ni leyes que caracterizan a una nación. Así que desde el capítulo 20 hasta el 40 veremos parte de esas leyes para que como nación sirvan a Dios. Muchas civilizaciones en el mundo han establecido sus constituciones políticas basadas en la ley mosaica, y no para servir a Dios precisamente, sino porque la ley de Dios es santa, justa y buena. Número 9. La ley de Dios es teocéntrica. Esto quiere decir que el centro y lo más importante de todo es Dios. ¿Cuál es el fin de los primeros 4 mandamientos? Amar a Dios. ¿Cuál es el fin de los otros 6 mandamientos? Amar a mi prójimo, que es de igual importante que amar a Dios. ¿Cuál es el centro de los demás mandamientos o de todos, que son 613? Dios es el centro. En otras palabras, todo gira alrededor de Dios. Y Él lo dejaría bien claro, pues le dio a Moisés instrucciones específicas para construir una tienda, o tal como aparece en la Biblia, el nombre de esta tienda, tabernáculo, para adorar a Dios. Este lugar estaría exactamente al centro de las tiendas donde vivían las demás israelitas. Veremos sobre esto más adelante. No solo Dios ocuparía el centro en la tierra, geográficamente, sino el centro en la vida del hombre. ¿Recuerdas Mateo 22 del 37 al 40? Dios debe estar en el centro de mi vida y amarlo con toda mi vida. Pero Israel vez tras vez quitó a Dios del centro de su tierra y de sus vidas y lo reemplazaban con sus propios ídolos falsos. Dios no lo pasó por alto y los castigó repetidas ocasiones, pero Él los siguió amando y perdonando. El día de hoy, Cristo está en el centro de nuestras vidas, o así debería ser. Él es a quien amamos y adoramos, y todo esto es cristocéntrico. Número 10. Éxodo, Levítico y Números nos hablan sobre la incredulidad de Israel a Dios. Todo se resume en que Israel no creyó en Dios. Murmuraban, se quejaban, hacían sus propios dioses y más de 10 veces tentaron a Dios, es decir, lo desafiaron en incredulidad. El escritor a los israelitas creyentes en el tiempo del Nuevo Testamento, o los hebreos, nos dice claramente que el castigo de Dios a la incredulidad fue que pasaron 40 años dando vueltas en el desierto y que por incredulidad no entraron a la tierra prometida. No fue diferente cuando vino Jesús, pues el apóstol Juan nos dice que Jesús vino a los suyos, pero los judíos no creyeron en él. El apóstol Pablo nos dice que el Antiguo Testamento fue escrito y lo tenemos ahora como ejemplo para que no nos pase lo mismo, como dice en 1 Corintios 10 del 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por ello, seguiremos estudiando sobre Éxodo, pero ten cuidado, no creas que eres mejor que ellos. Pide ayuda de Cristo para creer y no ser incrédulo. ¿Crees esto? Solo de Jesús la sangre y
Y así llegamos al final de estas 10 cosas que seguramente no sabías del libro de Éxodo. Hay muchas cosas que seguir explicando y enseñando, pero por ahora nos quedaremos aquí. ¿Cuántas de estas cosas no sabías? Estamos seguros que hubo más de un número de la lista que fue nuevo para ti. Así que te invitamos a que compartas este video con tus amigos para que el ejemplo de Israel en el Éxodo nos ayude en nuestra vida cristocéntrica, al mismo tiempo que seguimos conociendo a Dios, quien se reveló a sí mismo en la Biblia, y en Jesús, que es la imagen de Dios. Nos dio mucho gusto que pudieras seguir con nosotros y no lo olvides, queremos cada semana seguir con los días jueves subiendo un video para que sigas aprendiendo más acerca de Dios. Así es que comparte con tus amigos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, o si lo estás viendo por Facebook lo puedes seguir en la página desde Apple Veracruz. Y como siempre damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de presentar esto y de llegar hasta tu casa, y junto con el equipo de trabajo aquí en México y también en Chile. Nos vemos, hasta la próxima.